Yolanda Díaz quiere que no inviertas en España. No solamente eso, sino que te dice es que hay que subir los impuestos a los fondos de inversión y de pensiones. ¿Y eso qué es? Subirte los impuestos a ti. Vamos a hablar de todo ello. Lo de Yolanda Díaz es tremendo. Desde el río hasta el mar, batacazo de su mar. Ya hasta el PSOE lo da por amortizado. Es una cosa tremenda. No le votan ni en su pueblo. Eso sí, decir idioteces tiene una capacidad increíble. Y lo último es lo que nos ha dicho en su entrevista en Expansión, que es ya para romperse, vamos, a reír por no llorar. Venga, vamos a verlo porque es para alucinar. Bien, pues Yolanda Díaz en una entrevista en Expansión nos dice lo siguiente, ¿vale? Nos dice, hay que subir los impuestos a los fondos de inversión. Claro, la gente dirá, bueno, pues no me parece mal que se lo suban a los fondos de inversión. ¿Qué significa subir los impuestos a los fondos de inversión? Subírtelos a ti, ¿vale? Vamos a ver las cosas que dice porque la entrevista no tiene desperdicio. Atención, por favor, porque esto sí, un poquito de alegría. Vamos a ver qué dice. La jornada, lo vuelvo a decir, no es una variable más de la relación laboral. Es una declaración de principios sobre el modelo de sociedad que queremos. La jornada no es una variable más del acuerdo entre trabajador y empresario. No, ¿qué va? Claro, no ha creado un puesto de trabajo en su vida. Fíjate qué curioso, quiere reducir la jornada laboral, pero no da incentivos fiscales a las empresas para que lo hagan. No, a las empresas crujirlas. ¿Y quién es el que va a pagar por el aumento de costes que supone reducir la jornada laboral en un país de microempresas como es España? Un país de microempresas, esto no es un país de grandes empresas. Esto no le afecta en nada, para que lo entendáis, a las empresas del IBEX, ¿de acuerdo? Este es un país de microempresas. ¿A quién le pasa el coste? Al trabajador empresario, que es la mayoría de las empresas de España, que tienen uno, máximo dos trabajadores. Vamos a ver qué sigue diciendo con sus invenciones. Es clave. Hemos hecho campaña con ella, es decir, que no ocultamos lo que hacíamos. 2, firmamos un acuerdo de gobierno, por tanto, nuestro compromiso con la ciudadanía en materializarlo. 3, la mesa de diálogo social lleva trabajando esta materia desde enero. Han pedido una interrupción para intentar alcanzar un acuerdo bipartito en la autonomía negocial de los sindicatos y los empresarios. No lo han conseguido. Han vuelto a pedir la interlocución del Ministerio de Trabajo, lo hemos hecho y creo que hay márgenes suficientes para alcanzar un acuerdo, como hemos hecho en las grandes ocasiones, en el marco del diálogo social. Primero, a ver si nos enteramos. En el marco del diálogo social, lo único que ha hecho Yolanda Díaz ha sido entrometerse. Porque mientras vemos que cuando se unen sindicatos y empresarios se llegan a acuerdos que merecen la pena, resulta que cada vez que se mete el gobierno hay problemas. Y cada vez que se mete el gobierno hay problemas y de hecho lo único que ha hecho ha sido introducir mayores rigideces en el mercado laboral, maquillar el paro y maquillar la afiliación, con récord de pluriempleo y con un paro efectivo que no ha bajado desde el año 2019. Seguimos con 3.300.000 personas de paro efectivo, como habéis visto en este canal. ¡Qué cara dura! España tiene una reforma pendiente, que es la reforma fiscal. España tiene una reforma pendiente que es la reforma fiscal. Atención, que nos han crujido impuestos, que no paran de subirnos los impuestos, que no han hecho nada más que subir los impuestos desde que han llegado al gobierno, dicen que no había y le llaman que queda pendiente la reforma fiscal. Un libro blanco sobre esta materia que han trabajado expertos y expertas y que han hecho una propuesta sobre lo expertos y expertas que ellos han elegido, y los expertos y expertas, que hay que hacer con los tributos en nuestro país. Creo que en nuestro país hoy el principio de capacidad de pago que mandata el artículo 31 de la Constitución española no se cumple. Efectivamente, no se cumple. En España resulta que tenemos un esfuerzo fiscal, una cuña fiscal sobre el capital, sobre la inversión, sobre el trabajo, muy superior a la media de la Unión Europea y eso con menores salarios, empresas más pequeñas, mayor nivel de paro y mayor economía sumergida.
Porque siempre te dicen que es que la presión fiscal es relativamente baja, pero es que la presión fiscal no dicta ni ha dictado nunca lo que es si los impuestos son altos o bajos. Lo que dice son ingresos sobre PIB. Claro, si resulta que los ingresos fiscales sobre PIB son relativamente bajos, pero resulta que tienes una tasa de paro muchísimo más alta, más economía sumergida y empresas mucho más pequeñas, resulta que la presión fiscal, la ratio parece baja, pero atención, resulta que en realidad los impuestos que pagas son mucho más altos con respecto a tu capacidad y con respecto a la realidad de la economía española. Segundo punto importante. La ratio presión fiscal de la que ellos hablan constantemente son ingresos fiscales sobre PIB y el PIB se disfraza subiendo el gasto público y aumentando la deuda y también con la inflación. Y entonces resulta que te suben los impuestos y parece que no te han subido la presión fiscal. Por eso hay que analizar la cuña fiscal. Y la cuña fiscal en España, es decir, lo que pagas con respecto a lo que ingresas, es muy alta en inversión, en capital, desde luego para las empresas y también para el trabajo. Es más, tenemos un diseño de ingresos públicos tributario que responde a la lógica de un modelo económico y productivo del siglo XX. Claro, el de una administración absolutamente desproporcionada, unos gastos públicos que no paran de aumentar y una burocracia asfixiante, extractiva y confiscatoria. Tenemos que tener sociedades afectivas, sentirnos convencidos de que queremos trabajar en nuestro país, que queremos desarrollar proyectos empresariales, pagar impuestos en nuestro país, tener buena escuela pública, buena sanidad pública y luego después votará cada uno a quien quiera, que para eso es la democracia. Afectivo, por supuesto, es mantenerle a ella sus chiringuitos, ¿no? Qué afección, ¿no? Qué generosidad con el dinero de los demás, qué cariño, qué cariñosa. Perdonadme. El equipo técnico de Sumar, esta semana vamos a terminar la propuesta, la cerraremos con los ministros y con las ministras. Y con los ministres, que no se olvide. Y con carácter inmediato le vamos a trasladar la propuesta de negociación al Partido Socialista. ¡Hombre! Para ahí tener acuerdos con los que piensan diferente. Esta legislatura tiene como 3 patas, ¿no? La reducción de la jornada laboral, como no como una variable más de la relación laboral, sino como el modelo de sociedad que queremos trabajar menos para distribuir más y para vivir mejor. Queremos trabajar menos, bueno, es que quieres trabajar menos, me parece estupendo, pero qué valor añadido creas y desde luego qué producción creas. ¿O tú crees que eso de trabajar es, bueno, claro, es que como son burócratas y no han trabajado nada en su vida, pues obviamente están acostumbrados a que les paguen las cosas. Otro que tiene que ver con la prestación universal por hijo a cargo para ser más iguales. Y la tercera, claro, es para ser más iguales, por eso le cae a todo el mundo, es redistribución negativa. Tiene que ver con la vivienda. Mientras no solventemos el problema de la vivienda en nuestro país, da igual que yo siga subiendo el salario mínimo lo que quiera. Da igual que yo siga subiendo el salario mínimo. Es que ella no sube el salario mínimo, que por otro lado es un truco para subirnos los impuestos a todos, porque beneficia a muy pocos y a los demás les suben las bases mínimas de cotización, ¿eh? Pero vamos, el problema de la vivienda lo crean ellos, ahogando la oferta y poniendo una legislación que penaliza a los propietarios y que desprotege a los propietarios. Que no somos capaces de permitir que las personas puedan vivir con dignidad. Pues si los primeros que han aumentado la pobreza, el país de la eurozona con mayor riesgo de pobreza y exclusión, con mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión, la mayor tasa de paro de la Unión Europea, el aumento de la carencia material severa ha ocurrido con ellos, con estos los sociales. Es tremendo, es tremendo. Pero fíjate la demagogia absoluta, ¿no? De acuerdo. Luego, lo que no te dice Yolanda Díaz, tan social y tan afectiva. ¿Qué afectiva es ella, verdad? ¿Qué afectiva es ella con tu dinero? ¿Qué afectiva es ella quitándote tu dinero? Subir los impuestos a los fondos de inversión y a los fondos de pensiones es subir los impuestos a los ahorradores. Claro, y además es decirle a los fondos de inversión y a los fondos de pensiones que no inviertan en España. Por otro lado, en un país en el que la inversión extranjera ha caído un 20% en el año 2023 y está un 40% por debajo de los niveles de 2018.
Estamos hablando de un país que lo que necesita es atraer inversión y en el que hay datos que muestran que los españoles invierten fundamentalmente fuera de España. ¡Oh, qué casualidad! ¿Ve? Resulta que prácticamente el 38% del ahorro de los españoles se invierte fuera de España por la desprotección que hay. Bueno, y además es importante entender que lo que ella está haciendo es, de nuevo, como siempre, mentir, mentir, mentir y mentir. Desde el río hasta el mar, batacazo de su mar. Es siempre introducir el odio, la división e intentar venderle a los ciudadanos que el problema de la fiscalidad en España no es tener la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea y la OCDE, no es tener empresas mucho más pequeñas que los países comparables en media, no es tener más economía sumergida, sino que es que son los fondos de inversión, son los ahorradores, son los propietarios. Dice que va a solucionar el problema de la vivienda y con las leyes que ha impuesto se ha reducido la oferta y se ha puesto todavía más en peligro a los propietarios y por lo tanto se ha ahogado completamente el mercado de alquiler y también el de compraventa, llevando a que los precios suban más que los costes. Ya lo hemos puesto también en un vídeo aquí. En realidad, como siempre, el socialismo siempre destruye lo que finge proteger. Ella dice que es que ella ha subido el salario mínimo interprofesional y que eso no ha tenido impacto en el empleo. Mentira. Si en España tenemos 21 millones de afiliados, que son afiliaciones, por lo tanto no son trabajadores afiliados, porque hay un récord de pluriempleo, 800.000 pluriempleos, y además se ha aumentado en 350.000 el empleo público, resulta, mi querida amiga, que claro que se ha destruido empleo en el sector privado con la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho ha sido destruir empleo, como ha demostrado CEPIME y muchos análisis, entre 150.000 y 230.000 empleos en aquellos sectores más afectados por el salario mínimo interprofesional. Porque los salarios no los fija Yolanda Díaz y la jornada no los fija Yolanda Díaz, lo fija la productividad marginal del trabajo y lo fija las condiciones acordadas entre empresarios y trabajadores. Que por supuesto que se puede regular, pero lo que no se puede hacer es imponer y además imponer pasándole el coste siempre ¿a quién? Al empresario. En un país donde los empresarios no son señores con una chistera que van por ahí jajaja de comidas en los grandes restaurantes, sino que son fundamentalmente microempresas. La mayoría de las empresas de España, mis queridos amigos, no son grandes empresas, son microempresas, donde el empresario es un trabajador, un currela como los demás. Lo que está haciendo esta mujer, de nuevo, es destruir lo que finge proteger. Quiero repetir. Es mentira el récord de empleo que ella vende por el récord de pluriempleo, porque han caído las horas trabajadas y porque la ratio de participación laboral no ha mejorado. Esos son datos que ha reflejado hasta la OCDE. Es mentira que haya récord de empleo cuando la tasa de paro efectiva no ha bajado y el paro efectivo era de 3.300.000 personas en el año 2019 y es de 3.300.000 en el año 2024 y siguen vendiéndote la moto. Y eso dopando las cifras de empleo con empleo público y disfrazando el paro con el maquillaje del cambio normativo que obliga a que los contratos de obra y servicio estacionales sean fijos discontinuos. Lo que hace Yolanda Díaz, de nuevo, es intentar robarte la realidad, robarte a ti, al ahorrador. Cuando dice que quiere subir los impuestos a los fondos de inversión y a los planes de pensiones, te los va a subir a ti, que no te engañen.